Vamos a hablar de gente que labura para seguir haciendo crecer su bolsillo. El presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaivén Terraf. Escuchen esto. Exactamente, Roque. Y hoy te voy a contar el método Terraf. Sí, el método Terraf. Pero para contarte el método Terraf vamos a recapitular un poco esta historia y te voy a mostrar en un resumen, lo que había sucedido con los dos contenedores. Esa carta documento y amenaza de acciones judiciales por dos contenedores de la municipalidad al frente de la cochera de Terraf. Acá va el resumen. Lo que te voy a contar, prioridades tucumanas. Primero el estacionamiento de Terraf y después la provincia. Se titula este informe. Parece que Terraf se autopercibe urbanista. Y porque los tucumanos nos preguntamos todo el tiempo ¿para qué está el Tribunal de Cuentas en esta provincia? En esta provincia donde ves puentes caídos, rutas provinciales en pésimo estado, escuelas completamente abandonadas y así puedo seguir enumerando, ¿no? Porque la obra pública es un desastre en esta provincia, en un Tucumán que se inunda sistemáticamente. Sin embargo, nos preguntamos ¿para qué está el Tribunal de Cuentas? ¿Cuál es la función que tienen si no es justamente controlar y proteger las arcas del Estado? Bueno, el Tribunal de Cuentas, a pesar de tener prerrogativas de un juez de la Corte, ahora también se quiere dedicar a ordenar el tránsito. ¿Y por qué te lo cuento así? Porque justamente Miguel Chaivén Terraf puso a trabajar al Tribunal de Cuentas en contra de dos contenedores de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Dos contenedores que se encuentran en la calle San Lorenzo 357. ¿Cómo puso a todo su equipo a trabajar en esto? Porque, bueno, viene justamente sosteniendo de que esos contenedores le implican tener que hacer dificultosas maniobras para poder estacionar su auto en la cochera del Tribunal de Cuentas. Y es así que este conflicto ha escalado que Miguel Chaivén Terraf decidió enviarle a la intendenta Rosana Chala una carta a documento y además la intimó para que en un plazo de 48 horas retire los dos contenedores. ¿Qué es lo que argumenta? Bueno, primero argumenta que estos dos contenedores que forman parte del sistema de recolección de residuos implican una dificultad para el ingreso y el egreso de los vehículos de los miembros del Tribunal de Cuentas que guardan ahí en la cochera que está en San Lorenzo 357. Dijo que también son peligrosos y que además, atento con este dato, porque la verdad que genera risa cuando uno lo lee, que los dos contenedores impiden el funcionamiento de este órgano institucional, ¿no? Bueno, acá repasábamos justamente el capricho de Miguel Chaivén Terraf con las cocheras, la carta documento que le envió a la intendenta Rosana Chala y además las amenazas de iniciar acciones judiciales. Hasta acá era, la verdad, un interrogante, una incógnita. ¿Por qué estaba tan empecinado? Disculpate, quiero terminar con esto porque ¿por qué estaba tan empecinado? Parecía solamente un capricho de alguien que está atornillado en el poder y que se cree dueño de absolutamente todo. Pero no. No. ¿Por qué? ¿Qué ibas a agregar? Que en realidad es un mecanismo bastante conocido para Terraf. Cuando no le gusta algo, manda carta documento. Cada vez que trata de, querer conseguir algo, lo que hace es eso, mandar carta documento, como en algún momento... olvídate de la Vispero, también mandó carta documento, pero a Álvaro Aurane, cuando venía haciendo una investigación muy grande, le mandó también carta documento, quiso apretarlo. Siempre, es un modus operandi para conseguir lo que él quiere, en definitiva. Bien, bueno, te voy a contar exactamente, porque estás dando con la punta del ovillo. ¿Qué quería conseguir Miguel Chaivén Terraf? Bueno, vos sabés de que había una obra, está en curso una obra, ayer justamente se firmó la adjudicación de la misma, la firmó la intendenta Chala, se va a hacer en conjunto con la provincia, que es la adjudicación del sistema de desagüe noreste, sí, que va a servir justamente para épocas de inundaciones acá en la capital, involucra a al barrio La Margarita, por ejemplo, y que va a tener este financiamiento compartido con la provincia. Es una obra muy importante, ¿sí? De gran envergadura, porque va a servir para canalizar todos los excedentes fluviales y además reducir las anegaciones en la zona noreste. Bien, la obra es importante, ¿ok? Ahora,
había licitación de la obra. Sí. ¿Cuáles fueron los 3 oferentes? ¿Cuáles fueron las 3 empresas que se presentaron en esta licitación? ¿Cuáles? Bien, las 3 empresas que se presentaron en la licitación es Ingeco, Galindo y Alfa, chicos. Y Alfa. ¿El de Gran Hermano? No. Exactamente. No. Alfa que bajo un halo de sospecha se dice... Está vinculada, se dice. Todas las fuentes llevan a la vinculación que tendría por detrás a Miguel Chaiven Terraf. Exacto. Es una empresa muy vinculada al Tribunal de Cuentas. ¿Y por qué te digo esto? Porque la empresa Alfa Constructora tiene muchas concesiones por parte del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, solicita prórrogas, renegocia plazos, además recibe certificados millonarios, ¿no? Certificados de obra que son millonarios. Siempre está Alfa, siempre que hay una obra, está Alfa colándose para participar. Bueno, esta empresa tiene las concesiones del Tribunal de Cuentas, pero además es una empresa muy referenciada porque es la que participó en las remodelaciones que se hicieron en el edificio del Tribunal de Cuentas, en las construcciones que se hicieron, que empezaron en el último tramo del gobierno alperovichista y terminaron en el año 2019. Muy ligada estaría la empresa Alfa Constructora al Tribunal de Cuentas. Bueno, Alfa se presentó a esta licitación, ¿no? Y acá es donde uno se pregunta, ¿cuál era entonces el objetivo de Miguel Chaiven Terraf? ¿Qué era lo que buscaba? ¿Qué habría buscado Miguel Chaiven Terraf al enviarle una carta documento a la intendenta, amenazarla con acciones legales y luego, ¿no?, llevar esta empresa muy vinculada a formar parte o a intentar formar parte de la obra, claro, ¿no? Acá se abren muchas preguntas. Lo que estoy planteando son preguntas por el halo de sospecha que hay alrededor de los vínculos. ¿Se habría generado un conflicto para que la intendenta, quien no se encuentra bajo el control ni la auditoría, como ningún municipio, son los exactamente, fondos provinciales? Son los fondos provinciales. Valga la aclaración. Pero ¿habrían generado este conflicto de carta documento y amenazas de acciones judiciales para que desde el municipio se tenga algún tipo de concesión o algún tipo de favoritismo con Alfa Constructora? Bueno, esta es una pregunta que nos queda dando vuelta, ¿no? Y que bastante llamativo. El lado B, lo que no se ve. Yo voy a plantear, producción, como a mí me gusta trabajar en vivo, tiro una sugerencia en vivo, porque creo que muchas veces no llegamos a entender la magnitud de los negocios que hacen, y esto ya hablando en general, la política. Yo te hablo de la política en general, ¿no? Los distintos actores que pareciera que más que personas son pulpos, porque están en todas partes. Yo les voy a proponer un ejercicio. No voy a generalizar, porque hay empresarios que son muy buenos en la provincia de Tucumán, unos pocos. Me sobran los dedos de la mano seguramente. Pero sería interesante, y yo sé que esto lo va a poner a loco a más de uno del que están del otro lado, averiguar y hacer el simple ejercicio de mirar la cantidad de edificios que hay, por ejemplo, y yo ya te estoy hablando de particulares, de edificios que hay en la propia ciudad, en San Miguel de Tucumán, y ver cuántos nombres ligados a la política hay. Y también vamos a empezar a entender la asociación muchas veces que tienen un político con el otro, ¿no? Pero de verdad, eso sería buenísimo poder hacerlo. Y que lo vamos a hacer, lo ponemos acá en la mesa. Porque realmente, si hay, digamos, con ese ejercicio tan chico de mirar edificios y ver quiénes son los nombres que están detrás, te vas a encontrar realmente cuánto factura la política. Y te hago otro ejercicio más. Ver cuántas empresas que están ligadas a los políticos son prestadores y prestadoras de servicios al propio Estado, son proveedores del Estado. Y ahí también te vas a encontrar con esto que yo te digo, ¿por qué los defino como pulpos? ¿No? Como pulpos.
Y si vamos todavía y podemos hacer un ejercicio aún más, yo sé que estoy haciendo una producción prácticamente en vivo, estoy haciendo una reunión de producción en vivo, pero creo que está interesante plantearlo. Si vamos a los municipios del interior, nos vamos a encontrar más todavía. Hasta negocios. ¿Sabés con qué hacen negocios? Escuchá esto. Con baños químicos, que se realizan ahí bien en festivales, viste que les gusta hacer muchos festivales. Sí. Bueno, por ejemplo, hacen, crean empresas que brindan este tipo de servicios de baños químicos para seguir facturando, o vallas también de seguridad, ¿no? También me cuentan que muchos, o sea, se dedican a la política, pero también tienen otra beta, el lado B que te estábamos diciendo. Por ejemplo, productores artísticos. Y por eso también después empezamos a ver cómo la cartelera se repite. Cambian el nombre. Festival Festival del Perrito, Festival del Gatito, Festival de esto, lo otro, pero los nombres son los mismos. O sea, parece que el diseñador gráfico que tiene que hacer la promoción de eso es buenísimo porque dejan la misma cartelera, solamente tienen que cambiar el título, ¿no? Sí, bueno, parece que cuando se trata de obra pública, Miguel Chaiben Terraf maneja solamente el alfabeto griego porque siempre la primera es alfa. Pero al margen de esto, la obra pública es muy sensible en la provincia de Tucumán porque es justamente la provincia de los puentes caídos, los hospitales que se llueven y podríamos seguir, ¿no? ¿Quieren que le haga una representación muy sencilla para que se entienda, para que la audiencia entienda de qué se trata esto? Vamos a hacer un pequeño juego. Yo voy a jugar a ser intendente en esta oportunidad. No sé y por qué vos, me estás mirando. Yo te voto. Me estás mirando. Y vos, Chipi, vas a jugar. No. Vas a jugar. No. ¿Qué? La intendenta Marú. Vos, Chipi, vas a jugar a ser el presidente del Tribunal de Cuentas. Ahí está, Juan Pablo. ¿Querés jugar a ser? No vamos a ponerte en el otro. No. Juan Mirá, Pablo. Juan Pablo. Aún siendo en juego en mi vida manejo tanto poder como te manejan en este momento. Bueno, imagínate. Me siento a escucharme. Imagínate que al lado tuyo tenés, ¿qué tiene? Pero tenés que ser, al costado. Pero tenés ¿Qué tiene? El escritorio, el cajón. El cajón. El cajón de José. Imagínate que tenés un cajón. Bien, perfecto. Sos presidente del Tribunal de Cuentas, no sos constructor ni nada de eso. Presidente del Tribunal de Cuentas, no te contagies. Ok, arranco como presidente. Arranca como presidente del Tribunal de Cuentas. Yo estoy acá en el municipio. ¿Qué querés que haga? Bueno, el primer paso, carta documento. Puedo recrear todo lo que vos has contado. Perfecto. Bien. Che, intendenta. Ok. Intendenta Amaru. Sí. Por la presente misiva. Secretaria, ¿misiva va con S o con C? No. Con S. ¿Estás seguro, no? Con C. Sí. Va. La intimo a que en el plazo no superior de 22 horas tenga a bien retirar 2 contenedores ubicados frente a la fachada del Palacio. Bueno. Del Tribunal de Cuentas. Ok. Por la presente intimación, el órgano coercitivo aplicará las medidas disciplinarias que correspondan si usted no cumple con lo solicitado. Tenga en cuenta que sobre la zona donde están colocados, mal colocados debería decir, los contenedores, se estaciona el colectivo con los jugadores de afamado club de rugby que nutre las filas de esta institución. Queda usted debidamente notificado. Eso puesto también. Me llega la carta documento del presidente del Tribunal de Cuentas, llamo a mi equipo, me voy con mi equipo a la Madrid al 500, quiero ver dónde están los contenedores, lo primero que hay que hacer, están los contenedores en la San Lorenzo, están los contenedores impidiendo el ingreso y el egreso de los vehículos de los autitos de Cherraf. No. Acera sur, acera norte, no, los contenedores están bien ubicados, no se impide el ingreso ni el egreso. Voy a contestarle que efectivamente esto no... Rechazo por improcedente. Rechazo por improcedente, así, cortito y al pie. Y además porque los contenedores tienen un bien común, ¿no? Que es formar parte del sistema de recolección de residuos, por ende no se puede anteponer el interés particular del presidente del Tribunal de Cuentas solamente porque no le gustan los contenedores estacionados al frente de la cochera. Tome, esto... Me cagaste. No tiene ningún sentido acá. Bueno.
Pasa el tiempo. Bueno, necesito justamente adjudicar una obra. Voy a ver cuáles son las empresas, cuáles son los oferentes que se presentan a esta licitación. Claro. Necesito construir el desagüe para prevenir anegaciones en la capital en épocas de inundaciones. Bien, voy a abrir el sobre. Acá están los que se presentaron. Claro. ¿Quién me aparece? Permíteme. Uy. A ver, ¿quién está? No. Para. ¿Qué hace? Que está sacando... Llámamela. Llámamela, la secretaria que me mandó el gorro que no era, es muy chiquito. Pero es... Bueno. Pero era el presidente del Tribunal de Cuentas. Yo dije presidente del Tribunal de Cuentas. Por la presente, acerco la solicitud de ser considerado dentro de... Bien, perfecto. la posibilidad- Coco el constructor, Sí. Bob... No, perdón, Bob el constructor parece. Sí. Firma Coco el constructor. Coco el constructor. No es Coco el constructor, es Bueno, Bob el constructor. esto, Me queda como un kipá esto. Perdón, ¿no? Ah, claro. Bob el constructor. ¿O quién te manda a tener cabeza tan grande? esta se encuentra entre las tres oferentes. Alfa, la empresa ligada al Tribunal de Cuentas, ligada por las concesiones que tiene. Ahora, sería realmente un escándalo que así suceda. Quien es el encargado de controlar la obra pública se encuentre vinculado a una empresa que constantemente es favorecida. Bueno, se entendió, clarito, ¿no?